Dios te bendiga una vez más. Bienvenida, bienvenido. Este espacio Caminando con Jesús. Le damos las gracias a Dios porque nos permite una vez más contemplar la luz de un nuevo día, poder experimentar que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Este es el ministerio Las Hijas del Rey y nos da mucho gusto que formes parte de este grupo y que estés escuchando y que estés con nosotros en este momento. Yo quiero invitarte a que te quedes por unos instantes y que podamos conocer más acerca de la bondad de nuestro Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que sea Él el que nos acompañe en este mensaje para que pueda llegar hasta tu corazón, para que pueda ser Él quien hable a tu vida en esta hora. Padre, te damos las gracias. Gracias por tus bondades y tus favores. Gracias, Señor, porque sabemos que estás ahí con tus oídos inclinados a nuestras oraciones. Sabes que necesitamos de ti, Señor. Por eso pedimos, Dios, que te quedes con nosotros. Que seas tú, mi Dios, el que toque las vidas, toque los corazones, Señor. Que hables, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero compartir contigo acerca de la grandeza de nuestro Dios. Antes que todo quisiera enviarles un saludo a todas mis hermanas en el ministerio Las Hijas del Rey, desearles que Dios las siga bendiciendo y muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por sus saludos, que Dios les cuide, que su bendición llegue hasta donde ustedes se encuentran. Quisiera compartir con ustedes en esta hora acerca de la grandeza de nuestro Dios. Estaba meditando últimamente en el hecho de que muchas veces nosotros cuando hablamos acerca de Dios, algunas personas hablan de Dios y dicen Diosito, mi Diosito o Diosito lindo, y en realidad la palabra Diosito no se encuentra ni siquiera en las Escrituras. Fíjate de que cuando la palabra habla acerca de nuestro Dios, habla de un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que hace maravillas. Por eso quiero leer contigo el capítulo 145 del libro de los Salmos y habla acerca de la grandeza de nuestro Dios. Y dice en el versículo 3, del 3 al 6, dice: grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. La grandeza de nuestro Dios no alcanzamos a comprenderla con nuestra mente humana, porque es demasiado grande, porque tenemos un Dios grande. Mira lo que dice: todas las generaciones celebrarán tus obras y darán a conocer tus grandes proezas. Hablarán de tu gloria y majestad y proclamaré tus hechos maravillosos. Reconocerán el poder de tus sublimes obras y yo daré a conocer tu grandeza. Ese es el Dios grande que nosotros tenemos, un Dios todopoderoso. No es un Diosito, es un Dios grande, es un Dios excelso, es un Dios soberano, es un Dios que lo puede todo. Y por eso quiero que meditemos acerca de esto, porque sabes que a veces por diferentes situaciones como que nuestra mente se nubla y nos olvidamos del Dios tan grande que tenemos y nos olvidamos de ese Dios que hace proezas y maravillas, especialmente cuando vienen situaciones difíciles que vienen a tocar nuestra vida y que vienen a afectarnos de una manera a veces dura. Hay un pasaje en la palabra que habla acerca de dos hombres que fueron discípulos de Jesús. Fíjate que ellos estaban acongojados, estaban tristes y no era por gusto, sino lo que había sucedido era que Jesús les había prometido a ellos, después de estar más de 3 años con ellos, les había explicado que iba a morir en la cruz, pero también les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Pero ellos
se habían enfocado tanto en la muerte de Jesús y estaban tan tristes y ese dolor en ellos fue tan grande, esa separación que Jesús tuvo con ellos, no alcanzaban a ver más allá de su muerte y se les olvidó lo que Jesús les había dicho, que Él iba a resucitar al tercer día, de tal forma que ellos, estando en Jerusalén, decidieron moverse a otra ciudad. Según lo que dice la palabra, esa ciudad que se llama Emaús, una aldea, estaba tan lejos de Jerusalén que tenían que recorrerlo en más de 10 kilómetros de distancia. Entonces ellos, en lugar de quedarse en Jerusalén a ver qué era lo que pasaba, porque ya era justamente ese era el tercer día en el que Jesús había dicho que iba a resucitar. Ellos estaban tristes, ellos estaban pensando nada más en que Jesús había muerto y se les había olvidado que Jesús les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Pero nuestro Dios, que conoce nuestros corazones y que conoce nuestra necesidad y que conoce nuestras debilidades, ¿sabes qué pasó? Que iban ellos camino a esa aldea que se llama Emaús. Y entonces Jesús se encontró con ellos, pero ellos no le reconocieron porque la palabra dice que sus ojos habían sido velados. Era necesario que Jesús hablara con ellos para que ellos pudieran entender lo que estaba pasando. Fíjate lo que dice en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Jesús, cuando los vio a ellos caminando hacia Emaús, les dijo: ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Jesús les vio su congoja. Jesús notó de que ellos estaban enfocados en el hecho de que Jesús había muerto y que se había separado de ellos, y hasta ahí ellos dejaron de creer en Él. Y entonces habían decidido alejarse de Jerusalén. Entonces dice en el versículo 18, respondiendo uno de ellos, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, ellos empiezan a explicarle a Jesús lo que había pasado con él y empiezan a hablarle acerca de Jesucristo mismo, y le empiezan a decir que Jesús había muerto, que había sido crucificado, pero que ellos habían puesto su esperanza en Él y que ellos habían creído que Él era el que iba a venir, pero ahora era el tercer día y no lo habían visto. Y saben, ellos mismos van declarando más adelante su forma, lo que tienen en su corazón y la forma en la que ellos están pensando. Y dice más adelante en el versículo 20, dice, 21, dice: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también, mira lo que están diciendo, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Imagínate todo lo que ellos habían escuchado, y aún así ellos estaban creyendo que Jesús no había resucitado. Y más aún, mira lo que añaden. Dice en el versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Mira qué tremendo. Ellos habían escuchado que Jesús había resucitado. Ellos habían escuchado todo lo que habían dicho, que habían visto incluso en la visión de los ángeles. Y aún así no creían, y aún así dijeron: nos vamos a ir para Emaús. Se alejaban de Jerusalén y habían dejado de creer lo que Jesús les había prometido.
Sabes que cuando los problemas llegan a nuestra vida, cuando la tristeza inunda nuestro corazón, cuando nos enfocamos tanto en las situaciones difíciles que podemos estar experimentando, como lo que les estaba pasando a estos discípulos, sabes que a veces, debido a que la situación la sentimos, ese problema lo sentimos tan grande, y esa situación la sentimos que nosotros no podemos manejarla, quizás una situación en nuestra casa, en nuestra familia, quizás una situación que nos está dañando no solo en nuestra vida emocional, sino que nos está afectando también nuestra vida espiritual, de tal forma que se nos olvidan las promesas de nuestro Dios, porque estamos completamente encerrados en nuestro problema. Vemos que ese problema es tan grande que se nos olvida que tenemos un Dios hacedor de maravillas, un Dios que lo puede todo, un Dios excelso, sublime, un Dios soberano que tiene control de todas las cosas, porque se nos olvidó las promesas de nuestro Dios, porque somos oidores olvidadizos, porque dejamos de creer cuando el problema lo vemos más grande que a Dios. Déjame decirte que Dios tiene el control de todas las cosas, que nada de lo que nos sucede está fuera de su conocimiento, está fuera de su control. Él tiene el control de todo. Y cuando nosotros nos pasan esas situaciones en las que nosotros estamos más centralizados en nuestro problema que en la grandeza de nuestro Dios, sabes que estos hombres estaban en esa situación. Ellos estaban centrados en el hecho de que ellos estaban tristes, en que el Señor los había abandonado, en que ahora ya no tenían el Salvador que ellos creían que habían encontrado en Jesús, porque Jesús no había resucitado, porque ellos, a pesar de que estaban escuchando los testimonios aún de las mujeres diciendo que Jesús había resucitado, aún así ellos no creían. ¿Sabes que a veces nos pasa eso? Que incluso escuchamos testimonios de otras personas y decimos, bueno, eso no me ha pasado a mí, o eso no me puede pasar a mí. Yo no creo que eso me pase a mí, porque empezamos a dudar debido al problema, porque vemos el problema demasiado fuera de nuestro control, que empezamos a dudar de la grandeza de nuestro Dios. Y sabes lo que Jesús les contesta a estos hombres, y a mí me tocó el corazón de verdad cuando Jesús les llama la atención a estos discípulos, como para hacerlos despertar de su incredulidad. Mira lo que dice Jesús en el versículo 25. Dice, entonces Él les dijo, después de que escuchó todo lo que ellos mismos habían dicho, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Fíjate, y empezó a hablarle Jesús acerca de todo lo que había acontecido y cómo era de necesario que Él muriera en la cruz para darnos la salvación, y lo llevó paso a paso, como cuando tú repites una materia y la llevas en segunda y tienen que estarte repitiendo otra vez lo que ya antes te habían dicho. Y entonces empieza a decirle Jesús acerca empieza a hablarle de los profetas, empieza a hablarle de los salmos, empieza a contarles que todo ya había sido escrito y que era necesario que eso sucediera de esa manera. Pero ¿sabes qué? Lo que me llamó la atención cuando Jesús les dice, oh insensatos, tardos en entender, como cuando a ti te dicen, ¿y por qué eres una persona que no razona? Eres una persona que te falta entendimiento, eres una persona tonta. Imagínate qué terrible es que nosotros llegamos a ese punto por el hecho de que estamos tan encerrados en nuestro problema, que se nos olvida todo lo que el Señor nos ha prometido, todo lo que el Señor hizo por nosotros en el pasado, todas las grandezas que Dios ha hecho en nuestra vida, porque estamos acongojados, porque estamos ensimismados y estamos encerrados en aquel problema, que se nos está olvidando que nosotros tenemos un Dios hacedor de maravillas, un Dios grande, un Dios todopoderoso,
y que no ha cambiado. Un Dios que tiene el control de todas las cosas. Ese es el Dios grande que nosotros tenemos. No es un Diosito, ese es un Dios supremo, es un Dios grande y maravilloso que tiene el control de todas las cosas. Yo quiero ir concluyendo contigo. Quiero decirte que tú no estás solo, que no estás sola, que Dios tiene el control de cualquier situación en la que tú puedas encontrarte, no importa lo difícil que sea. Nuestro Dios es un Dios que hace maravillas. Él te dice en este momento: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No tienes por qué ir a otra parte. Tú tienes a Jesús, que es el que te ayuda, el que lo puede todo y el que tiene el control de todas las cosas. Yo te dejo con esta meditación. Te mando un abrazo grande. Deseo que Dios te bendiga abundantemente. Hasta luego.